sobre estudios de género y derechos humanos. Un aplauso, por favor. Hoy sí me tienen atrapado con el tiempo, así que me tengo que sujetar a él. Y bueno, yo creo que tengo un timbre de voz fuerte. Yo quiero empezar parafraseando a Murillo Karam. Yo no estoy cansada. Definitivamente, yo no estoy cansada. Y digo que me tienen sujeta al tiempo porque este es un tema muy extenso, muy álgido. Hablar de derechos humanos, que es un tema tan difundido, pero a la vez tan difuso. Como dice Prieto Sánchez, todo mundo hablamos de derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Quiénes tienen derechos humanos? Y entonces esta pregunta se complica más cuando hablamos de género, ¿sí? Entonces vamos a arrancar. Para poder entender el contexto de los derechos humanos tenemos que revisar el pasado para poder entender el presente y proyectarnos en el futuro, y al final les voy a dar mis apreciaciones ya muy personales con respecto a este tema, ¿no? De los derechos humanos y los estudios de género. Entonces empezamos. Si le damos un clic, por favor. No creo poder abarcar todos los temas. Yo traía algunas actividades sugeridas para que reflexionáramos, porque como es un seminario, pues tendremos forzosamente que interactuar, ¿no? Pero pues vamos a tratar de hacerlos más dinámico. Antecedentes históricos de los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿qué son? ¿Sí? Instrumentos internacionales, derechos humanos en México, género y derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Y actividades sugeridas, ¿no? Entonces empezamos con el primer punto, que son los antecedentes de los derechos humanos, y vamos a ver que este no es un concepto nuevo, ¿no? Tiene poco más de 200 años que hemos escuchado hablar de los derechos humanos, primero como derechos naturales, después como derechos fundamentales, y hoy dicen derechos humanos, y hay una controversia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, y esa discusión pues ya se la vamos a dejar a los abogados ahí que ellos nos determinen, ¿no? Porque constitucionalmente dice que son derechos humanos, y hay un autor que es Ferrajoli que dice que son derechos fundamentales, y como él habrá otros muchos que defiendan esa postura, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a meter en esa discusión, y vamos a hablar sobre derechos humanos. Entonces, de los primeros antecedentes que tenemos de derechos humanos, estas imágenes, antes de pasar, vean ustedes qué lindo, ¿no? Todos tenemos derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, asociamos las imágenes con el significado, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy linda. La palomita de la paz, el de la ONU, todos sosteniendo al mundo, todos hermanados, todos sin ninguna diferencia, ¿sí? Todos agarraditos de la mano. Recién en Tabasco tenía el gobernador del estado, el ex gobernador Andrés Granier Melo, esta mano invertida, ¿no? Entonces hubieron muchos chistes en función a las manitas de cómo recogía el dinero, ¿no? Y los niños y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces ahora sí, esto es lo que se presume deberían de ser los derechos humanos, porque una de las características que deben ser es universales, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo Mahatma Gandhi dice cómo podemos hablar de tratos igualitarios cuando hay diferencias. Entonces, un poco de historia, muy rapidito. Ahí me avisan cuando ya terminemos. Y vean ustedes que empezamos con los 10 mandamientos, ¿no? Pero antes de los 10 mandamientos había muchas otras cosas más, ¿eh? Acuérdense que la historia
empieza antes de Cristo y empezamos con los años 1100, 1200 y en esos tiempos ya, y entonces empezamos 1200, 1100, 1080 hasta que llegamos al 900 y después hablamos ya de 100, de 200, 300 después de Cristo. Entonces los 10 mandamientos, los que somos católicos pues tratamos de aplicarlo y no lo sabemos, ¿no? El código de Hammurabi se basa en la aplicación de la ley del talión, y aquí quiero referirme a algo muy chistoso que dijo en su momento Mahatma Gandhi. Dice: ojo por ojo y el mundo se queda sin rumbo. Así decía Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, sabias palabras, por cierto, ¿no? La ley de Solón, ¿no? Poeta, reformador, legislador, uno de los 7 sabios de Grecia, y a mí me gusta mucho la historia de Grecia y de Atenas, y vamos a ver cómo lo asociamos con las mujeres, ¿no? Las leyes son semejantes a la telaraña. Fíjense bien, las leyes son semejantes a la telaraña, y una de las internas me dijo que es la Constitución, y disculpen, voy a decir una mala palabra, es la más puta de las rameras. Así definió a la Constitución una interna, y esa interna es la gaviota. Entonces me sorprendió cuando me dijo eso, pero muchas veces yo inicio con esa frase de la Constitución, ¿no? Pasamos. El cilindro de Ciro, reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Y fíjense bien, este cilindro de Ciro, paradójicamente, cuando estuve en la Escuela Nacional de España, en la Escuela Nacional de Policía de España, ellos tenían este código, ¿no? ¿Por qué? Les pregunté. Bueno, porque es que este es el primer documento que nos recuerda que como policías debemos respetar los derechos humanos. Por eso ellos, a la entrada de una de las aulas, tienen este cilindro de Ciro. Y ya esta Carta Magna de Inglaterra de 1215. Los derechos humanos los podemos dividir ya de manera reciente en 3 momentos. Lo que pasa en Inglaterra inicia con esta Carta Magna. Después tenemos lo que pasa en Estados Unidos con la Constitución de Virginia, y después en un tercer momento lo que sucede en Francia, que ya lo comentamos ayer y que de todos modos ustedes lo saben, que fue la Revolución francesa, y con la Declaración del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Entonces esta Carta Magna reconocida que concede los derechos a sus varones y a su pueblo. No se habla de mujeres ni de nada, ¿eh? Las mujeres hasta aquí aparentemente estábamos invisibilizadas. Por primera vez un rey se comprometió a cumplir la ley, ¿no? Yo creo que aquí había ese vínculo. Este es un vínculo, sí, yo creo que es el vínculo que les llevaba a... Era un video que les traía yo sobre, porque como no hay internet no lo vamos a ver. Yo creo que pásate a la siguiente, por favor. Era un video que les traía yo ya acerca de los antecedentes históricos de manera resumida en una línea del tiempo, pero bueno, como el tiempo es el que nos apremia, nos pasamos a la siguiente. Bueno, de esa Carta Magna nos pasamos justamente a la Constitución, a la Carta de Virginia en Estados Unidos. Esa Carta de Virginia de Estados Unidos fue la primera constitución, y se presume y se dice en algún momento que de allí se tomaron algunas partes para elaborar la nuestra, no sé. Habría que revisar los anales de la historia y ver si efectivamente eso sucedió, ¿no? Entonces, de esta Carta Magna
sale la petición de derecho, ¿sí?, que es el siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y vean ustedes que no se puede recaudar ningún impuesto, no se puede encarcelar a ningún súbdito, el derecho de la habeas corpus, este derecho de la habeas corpus, si tienen idea más o menos de qué es la presentación de la persona que ha sido detenida y que no la puedes presentar si no le compruebas que tiene un delito, ¿no? Ese es palabras muy escuetas, muy resumidas, porque de trasfondo esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Derecho que determinaba un plazo límite, a ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Acuérdense que los militares y nosotros como población civil somos juzgados de manera diferente. Sí lo sabíamos, ¿no? Porque los soldados tienen su sistema de justicia que los castiga, y nosotros pues obviamente como civiles ya conocemos, ¿no? Seguimos. Ahí está la Constitución de Estados Unidos, 1787-1791, ¿sí? Es la Constitución Nacional escrita más antigua en uso y define los organismos. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas. Aquí vamos a ver cómo la religión se ha metido en toda la historia de la humanidad, para bien y para mal, ¿no? Yo ahí les recomiendo leer un libro que se llama El dinero del diablo, así se llama, y eso es la historia del Vaticano, de cómo se construye, se erige el Vaticano hasta ser lo que hoy es, ¿sí? Un país dentro de otro país con un poder inconmensurable, ¿no? Dinero de Hitler, dinero de bla 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 bla. Está muy bonito, y yo les apuesto que se lo leen en 2 días. Llegamos a la Declaración del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, ¿sí? ¿En algún momento han visto ustedes la participación de la mujer? ¿No, verdad? Bueno, pues yo me quiero remitir a la antigua Grecia. Todos hemos escuchado hablar de Pitágoras, de Parménides, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Como sociólogos, pues son referencias obligadas, ¿no? Ayer hablamos que Platón y Aristóteles pues eran 2 grandes misóginos, junto con Napoleón y muchos otros seres. Bueno, pues Pitágoras pues era un poco defensor de los derechos de las mujeres, ¿no? Pitágoras se apoya en una de las Delfos, unas mujeres de la antigua Grecia. Ay, Dios mío, tiene un nombre medio raro. Diocles. No, es una mujer. Ahorita estoy hablando del papel que juega la mujer en la antigua Grecia. Diontimia, creo, ¿sí? Que apoya a Pitágoras en sus problemas matemáticos. Fíjense bien. Y hay otra mujer que apoya a Sócrates y a Platón para hacer sus grandes obras. Y después ellos dicen, bueno, Aristóteles dice, bueno, vamos a permitir que las mujeres lleguen a la escuela, pero en ningún momento van a ser iguales que nosotros. Es nada más para demostrar la supremacía del varón sobre la mujer, ¿no? Y si nos vamos a Atenas, pues ahí estaban las pitonisas, las sacerdotisas, que acudían a ellas, políticos, para pedirles consejo de cómo deberían de manejar la polis. Acuérdense que son las polis-estados. Entonces vean ustedes, ahí también viene el grupo de las etarias, que también eran un grupo de mujeres con mucho conocimiento y con mucho poder, pero que se mantenían
a la sombra de los hombres. No podían salir adelante. Ahí hay otro libro muy importante de Amparo Gómez Rodríguez que se llama La estirpe maldita. En ese libro de La estirpe maldita cuestiona a Platón, a Aristóteles, porque además San Agustín, si todos sabemos quién es San Agustín en la religión, ¿no? San Agustín decía, las mujeres son la trampa de Satanás. Dije yo, qué maldito, ¿no? Las mujeres son la trampa de Satanás. En ese libro de Amparo Gómez Rodríguez dice, la mujer es un ser frío. Y yo, bueno, ¿por qué es un ser frío? Por la menstruación. Y dije, bueno, ¿y eso qué tendrá que ver? Ah, no, porque la parte del cerebro que la hace más sensible, cuando está en sus momentos, así, cuando está en sus momentos, la mujer es más sensible, es más voluble, por lo tanto no puede gobernar, porque en esos momentos que puede tomar una decisión, está en su periodo y la decisión puede ser tomada erróneamente. Vean ustedes hasta qué extremo llegan, para justificar. Además, decía Platón, los órganos de la mujer no son sujetos para analizarse, porque son impuros. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos palabras más, palabras menos, esas son cápsulas históricas. El habeas corpus, concebida como una forma de evitar agravios, injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos. La Carta de Derechos, el Bill of Rights, y la Constitución de Virginia. Son tres momentos importantes. Vean que estamos siglo XVIII, estamos ya casi entrando al siglo XIX. Este es un resumen histórico, lo que les comentaba yo, los tres momentos: la Carta Magna, la Petición de Derechos, la Declaración Francesa y Estados Unidos. Son los tres momentos considerados como un hito en la historia. Son tres de los que vamos a hablar. Adelante. Llegamos a lo que son los derechos humanos. ¿Qué son? Norberto Bobbio, les comentaba, no sé si se los comenté ayer, Norberto Bobbio dice que todos somos diferentes, pero debemos ser tratados como iguales. Palabras sabias, ¿no? ¿Por qué? Hay infinidades de definiciones de derechos humanos. Dice que son prerrogativas que tenemos los seres humanos por el simple hecho de serlos, ¿no? Los derechos humanos son facultades otorgadas por la naturaleza y reconocidos por la ley para que el ser humano se desarrolle plenamente, pudiendo saciar sus necesidades e intereses, tanto físicas, psíquicas como sociales. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Y qué tan difícil es llevarlo a la práctica. Aquí hay que ver, o más bien hay que replantear los derechos humanos. Cuando surgen, en 1945, surge la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el 48 Elena Rosenberg, la esposa del presidente de Estados Unidos, decide, bueno, es que debe de haber una declaración incluyente, y dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y digo incluyente porque aquí hay otro factor: es incluyente pero no vinculante. Y vinculante quiere decir que en las normas jurídicas no son vinculantes hacia las normas jurídicas, pero bueno, eso va cambiando, ¿no? Entonces ya ahí tenemos los derechos humanos totalmente constituidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el órgano principal. Más adelante vamos a ver las jerarquías en los tratados internacionales. Para que no se me pierdan, el principal órgano es la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la cual emana la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Bien, entonces yo les hablaba de tres hitos.
siglo XVIII. ¿Por qué les digo siglo XVIII? Todavía en la anterior. No, ya. Bueno, seguido. La declaración, siglo XVIII, ¿qué perseguía la humanidad en el siglo XVIII? ¿Qué se les ocurre que perseguía la humanidad en el siglo XVIII? No había estado, era feudalismo. La democracia era tratada diferente, era diferente. Era como un planteamiento todavía. O sea, pues están superando todavía la revolución francesa y todavía están en un periodo de examinarse a sí mismos como sociedad. O sea, como decía, toda esta cuestión del Estado y socialmente cómo nos entendemos, pues no tenemos conocimiento nosotros mismos, estamos buscando eso. El pensamiento del hombre era diferente en cuanto a la libertad y la democracia y lo que era una ley y todo eso, más o menos para bajar. Así es. Se regía en monarquía, se regía en feudalismo, se regía eclesiásticamente. Había otro tipo el poder que conocemos ahora era otro poder. Así es. Aquí quiero que no pierdan de vista dos cosas. Es muy correcto lo que dicen ustedes dos. Muy correcto y muy preciso. No debemos de pasar por alto el tiempo. Acuérdense que con el tiempo surgen nuevas necesidades, nuevos escenarios. Acuérdense que el mundo ha estado rodeado de ¿qué? El mundo en general. Caos, batallas, violencias, la caída del Imperio Romano, el oscurantismo. Y ustedes dicen, ay chingado, ¿qué será el oscurantismo? No, ese es otro momento. El oscurantismo es lo que todavía hoy se practica en México. Paradójicamente, irónicamente más bien dicho. El oscurantismo es que los sacerdotes, vuelvo con la religión y discúlpenme, yo soy católica a mi manera, la religión quería mantener a las personas en la ignorancia, por eso se llama oscurantismo. Sí, pues hay otros científicos. Eso hay un momento también que se le llama cuando se estanca la ciencia, ¿no? O sea, no, sí, obviamente sí hay avances, pero no se permite hacer. Aquí hay dos cosas y no debemos de perder de vista. El siglo XII es el siglo del iluminismo. El siglo XVIII es el siglo de la razón. Y cuando hablamos del siglo de la razón, debemos asociarlo con Luke. Yo estoy con Comte. Comte fue el padre de la sociología, el creador de la sociología. Con Luke se presume que es a Luke a quien le debemos el uso o la creación o el invento, como ustedes le quieran llamar, de los derechos humanos, y que más tarde Rousseau lo ocupa, ¿no? O ya les hice bolas, o me van siguiendo. Bien, entonces, ¿por qué les hago este escenario? Para poder llegar a ese primer hito del siglo XVIII, que es la búsqueda de los derechos civiles. Porque como decían ustedes, estábamos en una incipiente democracia, estamos aprendiendo a conocer el contenido de esa palabra, aunque los griegos ya lo hablaban. Y además hay algo que no debemos de perder de vista con la creación de los derechos humanos, antes de que se me olvide, que los derechos humanos se crearon ¿dónde? En Occidente. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué? Pues ¿qué pasa en África, en los países orientales, en los países asiáticos? Porque estos derechos se crean en función a las necesidades de Occidente. ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos en la creación de los derechos civiles. ¿Cuáles son esos derechos civiles, jóvenes? Ayúdenme, porque me dan lagunas. ¿Cuáles son esos derechos civiles?
emancipación. El reconocimiento de pertenecer a la nación, el reconocimiento de ser humano, el reconocimiento de tener necesidades, el reconocimiento de que todo ser humano debe vivir dignamente con agua, vivienda, expresión. Exacto. Todos esos derechos son civiles. ¿Sí? Siglo XVIII. Estamos aquí en el siglo XIX, ¿no? Ya en 1948. ¿Sí? En el éxito de esta. Ahí es que no me quiero adelantar a lo que yo. En esta gran maravilla llamada Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? Ese es el segundo. A ver, pero hay un segundo momento también en ese siglo, en el siglo XIX. En ese siglo XIX se crean las necesidades económicas, sociales y culturales. Y en ese siglo XIX se desatan dos grandes guerras, que por cierto, ayer, hoy estamos a 11, 12. Ayer se cumplió un año más de la culminación de la Primera Guerra Mundial. Siglo XX. Perdón, siglo XX. Sí, ayer. El 11 del 14. ¿Sí? Se conmemoró y hicieron el mismo del final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esa Primera Guerra Mundial se presume murieron alrededor de 10 millones de personas, pero lo que realmente da origen a estos derechos humanos es la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos por qué, ¿no? Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, Auschwitz, dependiendo del autor que revisen, del libro que revise, se estiman que murieron entre 40 y 80, y algunos se aventuran a decir 100 millones de personas. ¿Sí? Hitler decía que el hombre ha nacido para morir. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso lo decía Hitler. El hombre ha nacido para morir. Entonces el malvado crea 3 tipos de campos de concentración. Yo estuve en uno de ellos hace poco, en Auschwitz, donde era exclusivamente el campo de concentración. Había el campo de exterminio. No, yo estuve en el campo de exterminio. Es campo de exterminio, campo de concentración y campo de trabajo. Pero inteligentemente no estaban en Alemania. Estaban a las afueras, ya casi topando con Francia. ¿Sí? Acuérdense que son países que están bien juntitos, ¿no? Cuando entras a la al campo de concentración en Auschwitz, donde mataron a cientos, porque además ellos buscaron la mejor estrategia y el menos costo. Primero los fusilaban y ya después utilizaron lo que nosotros conocemos, las cámaras de gases, ¿no? Entonces entras a ese espacio y se te eriza aún todavía la piel de ver de tanta atrocidad. Entonces dice que estos derechos humanos surgen como resultado de esa gran masacre ocurrida, de ese gran holocausto ocurrido en Alemania, ¿no? Entonces tiene otros objetivos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Carta de Derechos Humanos, dice que los derechos humanos esa carta dice que se debe de evitar las guerras, que se debe de incentivar el progreso y que se deben incluir a las mujeres. Son 3 ejes que manejan, ¿no? Por eso, Eleanor dice que bueno, pues es que debería de ser entonces Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa fue la razón. Y en Occidente y en Oriente, ¿qué se les ocurre? Mientras nosotros se batallaba
con estos dos grandes escenarios. En el Oriente hablamos de África, de los países del Medio Oriente, hablábamos de la colonización, hablábamos de otro tipo de esclavitud, que dice, bueno, es que a ustedes les va bien esa declaración, pero a nosotros no es abarcativa de nuestros problemas que teníamos en ese momento. Entonces ahí hay una discusión muy fuerte de por qué debemos considerar los 30 artículos, porque son 30 nada más, son 30 artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no más. Y en esos 30 se consagran todos los derechos que como seres humanos debemos de tener. Pero tenemos, bueno, esta es la Asamblea General, no he llegado aquí a la Carta, porque la Carta Internacional, estaba yo hablando del primer hito y del segundo hito, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, esto. Pero el tercer hito también lo constituye lo que celebrábamos, o se celebraba hace 3 o 4 días, que la caída del muro de Berlín y la frase célebre de Ronald Reagan, señor Gorbachev, derribe esos muros. Esa es la frase célebre, que es una frase que fue creada al vapor, porque ya Ronald Reagan tenía que salir ante la televisión y quien se encargaba de hacerle el discurso ya no sabía ni qué escribir, y al final le puso esa frase y Ronald Reagan la repite, señor Gorbachev, ya derribe esos muros. Bien, entonces ya tenemos los 3 grandes hitos en la historia. De esos grandes hitos, ¿sí?, 3 constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siglo XVIII, XIX. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos 3 constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Esos 3. Y entonces en ese momento a alguien se le ocurre hablar de cultura de los derechos humanos. Qué bonito se escucha. Cultura de los derechos humanos. Les pregunto, ¿hay una cultura de los derechos humanos? Vaya, si a veces ni conocemos cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Por allí traigo un enlace, a ver este enlace, si le podemos, a ver, dale, a ver, sí, a ver, no debe de estar porque es el vínculo hacia un archivo, ahí está, bueno, es el vínculo a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Derecho a la vida, a la salud, a la no violencia, a la alimentación, etc. Ahora, en la siguiente, por favor. Vean ustedes, ¿cuál es el origen de los derechos humanos realmente? ¿Por qué surgen? Yo ya les dije uno. ¿Por qué surgen? Por la Segunda Guerra Mundial. Y surgen por la dignidad de la persona. Esa es una palabra que la vamos a trabajar. Dignidad, desigualdad y pobreza. Ante estos 3 hechos, ¿podemos hablar de que los derechos humanos son universales? ¡No! Son las aspiraciones del hombre. Pero es que ahí están los objetivos del desarrollo mundial. Acuérdense que eso hablábamos un poquito ayer. Pero objetivos del desarrollo mundial. ¿Sí? Que es hasta el 2015, la eliminación de la pobreza y la igualdad y bla, 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 bla. ¿No? Entonces esa palabra es muy importante, porque desde el momento en que violentan mi dignidad, ¿qué están haciendo?
Estoy violando el derecho humano. Desde el momento en que yo hago una diferencia de raza, de clase, de religión, de sexo, estoy marcando una diferencia y estoy rompiendo con uno de los contenidos de la Declaración de los Derechos Humanos, la igualdad. Pero surgen 3 generaciones de derechos humanos. ¿Sí? 3 generaciones que 2 ya se las dije. Y dicen algunos 4, otros se aventuran a decir 5, otros dicen 6. Dios de mi vida. Y digo yo, bueno, ¿cómo vamos a hablar de 6 generaciones de derechos humanos cuando no podemos cumplir la primera? En Otzenhausen estuvimos hablando, porque ese curso se trató solo de derechos humanos. Un ponente, el doctor Goicoechea, de la Universidad Alfonso X de España, se aventuró y dijo: los derechos humanos no existen. ¿Lo comparten? ¿Comparten? ¿O no comparten? O el que comparte y reparte se queda con la mayor parte. No existen o no se practican. O sea, es que depende de qué se refiere con que no existen, no se practican o qué. Porque, o sea, puedes decir que existen como idea, pues ahí están, ¿no? Exacto. Existen. ¿Sí? Baudrillard dice que los derechos humanos tienen 2 caras. Él hace referencia a una fábula de Jano, donde dice que Jano dice que hay 2 destinos. Es como si lanzas una moneda al aire. ¿La moneda cuántas caras tiene? 2. Los derechos humanos, como decía el compañero, también tienen 2 caras. La cara bonita, que es la que está escrita en los tratados, en los pactos, en los convenios, en las declaraciones. Fíjense bien todo: pacto, convenios, declaraciones, convenciones, y en todas te habla de que se debe de preservar la vida y se debe de preservar con dignidad. Y Goicoechea decía: hombre, que se cumpla 1 o 2, o la primera generación ya terminó diciendo. Educación, salud. Yo creo, dice, que cumpliendo con eso ya los demás van. Digo yo, bueno, tiene razón. Un pueblo educado, ¿en qué deviene? Mayor calidad de vida. Mayor calidad de vida. Mayor oportunidades. Mayores oportunidades. Entonces él decía que se cumpla 1 o 2 y obtenemos todo lo demás por añadidura. Porque dicen, vamos a ver las categorías. Bueno, ¿para quién? Ahorita voy con las categorías. ¿Para quién? Pues para todos. Dice que para todos. No importa el estatus, el sexo, la etnia, ya quisiera yo la casa blanca en México. ¿No? O quisiera yo viajar en el avión presidencial, porque pues es para todos, ¿no? Todos somos iguales, todos los pagamos. Y yo no puedo viajar en ese avión, ¿no? Para 200 personas. Por eso dice, ¿para quién? Y van a ver que voy a terminar con algunas frases muy fuertes. Para toda persona por el solo hecho de su condición humana. Ni siquiera importa dónde vives, hombre más
o menos. Mientras exista la desigualdad, la universalidad no existe. Mientras exista pobreza, en el mundo, fíjense bien, en el mundo, al 2011, éramos 7.100 millones de personas. En el mundo, Amnistía Internacional da esos datos. Yo solo lo repito. De ese 7.100 y tantos millones de que somos, la mitad, casi la mitad, somos mujeres. Fíjense, en el mundo dividido, ¿no? De esos 7.000, poco más de 3.000 están sumidos en la pobreza en el mundo. Ya ayer les di las cifras aquí en México. En el mundo, más de 3.500 millones de personas pobres. Es un ejercicio. Pobres. En el 1% de esos 7.000 millones, más de poco 7.000 millones de personas, en el 1%, ¿qué creen? Está toda la riqueza. Está toda la riqueza. En el 1% de esos 7.000 millones. Qué triste. Y hablamos de derechos humanos universales. Pero bueno, dale. Tú. Vida digna. Ser personas. Vean ustedes, personas. No habla de hombre, de mujer, dice personas. Y yo ayer les decía seres humanos. Personas. Nuestra personalidad. Ay, aquí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Supuestamente de libertad, facultad de reivindicar nuestros derechos primarios o básicos. Y ustedes entienden que son los primarios o básicos. ¿Sí? Salud, alimentación y todo lo demás. Términos con los que podemos encontrarlo. Ya yo les había dicho que allá los abogados determinen derechos humanos, derechos fundamentales, derechos subjetivos, derechos individuales, lo que ustedes determinen. Para mí son derechos humanos, ¿no? En definitiva, son inherentes a la persona, son inalienables. ¿Qué será esa palabra? ¿Por qué son inalienables? Exacto. Son míos, yo no los reparto. ¿Por qué no voy a compartir mi vida? No te voy a dar un pedacito de mi vida a ti. No, te tengo que respetar, sí. Eso sí. Irrenunciables, pues yo no puedo renunciar a mi vida, a quitarme la vida. ¿O sí? ¿No? Irrevocables, van a ver que existe una taxonomía diferente, que ya lo vamos a ver. Sobre todo irrevocables, incompatibles con los conceptos de raza, pueblo, grupo o clase. No maltrato, a trabajar, a protección jurídica, a la legalidad. Eso es lo que nos enseña. Y a los niños en la escuela, lo único que se les queda en los de primaria es: si me pegas te acuso con derechos humanos. ¿Sí o no? Bueno, los que somos padres, así: si me pegas te acuso con derechos humanos. Ah, pero los derechos humanos tienen una obligación y una responsabilidad. No nada más conlleva una obligación, también conlleva la responsabilidad de todos. Y ya vamos a ver después quién es el que viola por acción y omisión los derechos humanos. ¿Seguimos? Ustedes me dicen. Universalidad ya lo vimos, indivisibilidad ya lo vimos, progresividad. Los derechos humanos son progresivos, son históricos y son progresivos. ¿Por qué creen que son progresivos?
se adaptan a los cambios históricos, se adaptan a los cambios que han tenido en la sociedad. Exacto. ¿Por qué más? Porque no tienen vigencia, o sea, no se acabó su vigencia. Los derechos humanos son progresivos, son inmutables o son mutables. Así es. Cuando surgieron los derechos humanos, pues nada más se hablaba de derechos humanos, que era la parte exterior y no se metía en la parte privada. Y aquí me estoy metiendo un poquito con género. La parte privada, ¿cuál es? La familia. Y cuando hablamos de familia, ya empezamos a ver las desigualdades. Y es cuando surge la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, 1979-1981, pero después surge la Convención para erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer, que surge a partir de la Declaración de Viena en 1993, que realmente en esa declaración es cuando se reconocen los derechos humanos de las mujeres. ¿No? Y ahí ya nos vamos a ir metiendo poquito a poquito en el fango. Entonces los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Les pregunto, ¿tienen alguna jerarquía estas características? ¿Debe de tener alguna jerarquía? Alguna de esas características debe de tener, debe de ir primero, debe de ir primero esta, segunda esta, tercera o cuarta. Pues quizá la universalidad estaría un poquito como que sí estaría arriba y pues los otros están como que relacionados igual, no sé. Ayúdenme. Porque, o sea, si no es universal, o sea, si no aplica para todos, pues entonces no es en sí mismo, no aplica realmente, no existiría. Ayúdenme. Pero Me estoy hundiendo. yo considero, ¿no?, que son elementos de un mismo concepto. No podríamos hablar de órdenes de jerarquía, porque todo eso va arraigado al concepto de derechos humanos, en mi opinión. Exactamente. Los derechos humanos no hay jerarquía. Todos son interdependientes. Si no existe uno, no puede existir el otro. No puede haber derecho a la vida, no puede haber derecho a la salud si no hay derecho a la vida. Acuérdense que en la diapositiva anterior decía que son indivisibles, están unidos. La siguiente diapositiva creo que tengo una, Anterior. Son como una cadena. No hay jerarquía en los derechos humanos, están unidos y son progresivos. Aquí vemos. ¿Esta? No, la que sí, no. La que sí. A la derecha, Pablo. Esa, Sí, sí, ya. sí. ¿No? Son inherentes a todas, son irrenunciables, interdependientes, se relacionan unos con otros. Entonces no hay jerarquía en los derechos humanos. Y algo que nosotros no hacemos, no le exigimos al Estado que cumpla con los derechos humanos, porque el Estado es el encargado de Garantizar los derechos humanos. ahí es, vamos a ver que el Estado violenta los derechos humanos por acción y omisión. Ya sabemos cómo estamos. La que sigue. Interdependencia. No puede existir. Un derecho depende de otro para existir. ¿Sí? Derechos o grupo de derechos son mutuamente dependientes. Respecto a garantía, la promoción de uno de los derechos impactará en el otro. Si yo hago más vivienda, pues eso impacta ¿en qué? Si yo, Las condiciones de vida. en mejorar las condiciones de vida de las personas. Acuérdense que es una cosa muy curiosa, si ustedes han leído las primeras hojas de los censos,
cómo ellos catalogan a la pobreza de la extrema pobreza. Es una diferencia que Dios, eso lo ven ahí en el machochón del INEGI. Dejas de pertenecer a la extrema pobreza cuando te ponen un piso en tu casa y cuando te ponen un bañito. Ya ahí dejas de pasar, y ahí pasas de la extrema pobreza a la pobreza. Qué irónico, ¿no? Ya con eso salvamos muchas cosas. La que sigue. Ahí está. Derecho a la salud. ¿Qué pasa? Por eso están aquí las flechitas. Si tengo derecho a la salud, pues obviamente me debo de alimentar bien. Los niños de África se alimentan bien. Híjole, mientras yo me como una tortona acá, los niños de allá, vean ustedes. Derecho a la vivienda digna. ¡Digna! En una casa hay promiscuidad cuando se vive en extrema pobreza. Por eso, el mismo concepto de pobreza conlleva un análisis muy profundo, que en este momento no lo vamos a analizar. ¿Sí? Derecho a la educación, derecho a la vivienda digna. Si tengo educación, me formo, puedo comprar una casa, ¿sí? Puedo tener derecho a la cultura física, a practicar un deporte. Entonces vean cómo todo está relacionado. ¿Qué sigue? Ahí está la canedita, ¿no? Todos están unidos. Todos los derechos unidos para formar una sola construcción. Si se realiza o se viola un derecho, impacta en los demás. Pues aquí ya se rompió la cadena, ¿no? Y se ha roto desde hace mucho tiempo. Hemos de acordarnos que afortunadamente nosotros no tuvimos edad media. ¿O sí? En México no tuvimos edad media, pero tuvimos otras cosas más feas. ¿Qué fue? Bueno, aparte del porfiriato, algo más atroz, la colonización. Hay un tomo interesante, le comentaba yo al compañero ayer, de Francisco Martín Moreno. Son 3 libros que yo los recomiendo que lo lean. Ya ahorita están hasta chiquititos de bolsillo, así para que cuando tengan un break lo lean y conozcan la otra cara de la historia de México, la cara no oficial. Entonces hay 3 autores que trabajan esa parte, de nosotros no me acuerdo. La que sigue. Ahí está bien. Llegamos a esto. Primera, segunda y tercera generación. La primera generación de derechos humanos son los derechos civiles y políticos. Ya hablamos, primerito, ¿no? Segunda y tercera. ¿Le da, compañero? Primera generación. Todo este chorro que ven ustedes aquí. Derecho a la presunción de la inocencia. ¿Y qué les decía yo ayer? Con este punto principalmente. Derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué les decía yo ayer? Que hablamos sobre las mujeres madres en situación carcelaria. Eran inocentes. Que se abusa de la prisión preventiva en México. Entonces este principio se lo pasan por donde ustedes ya saben. No hay el principio de prohibición, presunción de la inocencia. Te vas a la cárcel y ahí te compruebo si eres o no eres culpable o inocente, como diría ¿quién? Lupita D'Alessio, ¿no? Yo digo. Derecho a la propiedad. Las mujeres tardamos mucho tiempo para hacernos acreedoras al derecho a la propiedad, porque no se nos permitía tener una propiedad, porque eso le competía al hombre. Aquí me voy a volver a meter a la religión con el perdón de todos ustedes. Dios es hombre. Así dice
Ahí hay una parte, déjenme que yo me acuerde, ni siquiera anótenlo, Levítico 27. Ya me parezco con el perdón, de los que van predicando casa por casa. Discúlpenme, no me meto, soy respetuosa de la religión, pero en este caso es interesante. Y es interesante porque en esa parte de Levítico le dice Jehová a Moisés cuánto vale una mujer con respecto al hombre, cuánto vale una niña con respecto a un niño. Y vean, vamos a ponerle con frijolitos, ¿no? 10 frijolitos cuesta un hombre y 5 frijolitos cuesta una mujer. 7 frijolitos cuesta un niño, 3 frijolitos cuesta una mujer. ¿No? Y el hombre es el pater familis, como dirían, ¿no? Los romanos, el pater familis, el padre de familia. Y por tanto, culturalmente, ¿dónde se siente el pater familis? En nuestras casas. En la cabeza de la mesa. Bueno, en algunas. En la casa de ustedes yo me puedo sentar ahí o en otra parte, ¿no? Pero todavía sí o no se conserva esa tradición. El pater familis es allí. Pero, vean ustedes, que se encontraron unos escritos, ay, se me olvidó el nombre de los de esos escritos. Manuscrito. Manuscrito. Manuscritos, o lo que sea, pero están escritos. Donde se dice que María era líder. Cuando muere Jesucristo, María se convierte en la líder de la religión. La manuscrito de Marwan. No, creo que sí. Ya que me he de acordar. Entonces, ¿qué pasa? Esos escritos no forman parte de la Biblia, ¿o sí? Yo he leído todo el Antiguo Testamento y me he quedado a la mitad del Nuevo. Que por cierto hay mucha buena sabiduría en el Antiguo Testamento, en la parte de Proverbios. Los que gusten leerla, está muy bueno, excelentísimo. No solamente hay que leer de esto, sino de todo, acuérdense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que, y cuando sucede eso, en la historia nos acusaban de ¿qué? Blasfemas, brujas, herejes, nos quemaban, la Santa Inquisición, acuérdense, ¿no? La Santa Inquisición. ¿Y qué pasa hoy en día? Que las mujeres, en algunos países, bueno, en nuestro país, voy a hablar de nuestro país porque es el que más conozco, ¿las mujeres pueden ser sacerdotes? ¿No? ¿Pueden ser acaso misioneras, lectoras de la palabra de Dios? Pero jamás pueden ser sacerdotes, porque esa es una chamba para los varones, porque nosotras somos, acuérdense, impuras y bla, 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 bla. Entonces, hasta en la religión hay una diferencia, aunque Jesucristo decía que todos éramos iguales. Jesucristo decía que todos somos iguales. Y se dice que Jesucristo era el defensor de los derechos de las mujeres.